Hoy por hoy los corridos tumbados y el regional mexicano están en boca de todo el mundo por el auge de Peso Pluma y la colaboración de Grupo Frontera con Bad Bunny. Se ha dicho bastante sobre su éxito, así como la calidad musical de estos exponentes. No soy un vato que tiene varo. Sobre todo respecto a los corridos tumbados por sus temáticas, el giro que le hacen a los corridos pasados y su interpretación vocal. Esto no es nada nuevo. En México, desde que reventó Natanael Cano, han habido conversaciones similares. Por un lado, gente que les encanta y les parece la nueva ola de música mexicana. Por otro lado, la gente que dice que no es música o buena música, que hace apología a la violencia y el narco, que estos artistas no son talentosos y demás. Curiosamente, con Peso Pluma ha tenido una recepción más favorable de la audiencia, más amplia, y más adelante les contaré por qué creo que es así. Para hablar del tema me parece importante empezar por los corridos como tal, para saber de dónde y por qué nace el concepto de corridos tumbados, por qué ahorita están siendo relevantes. Se dice que la época donde empiezan a surgir los corridos es durante la Revolución Mexicana a principios del siglo XX en áreas rurales, y su función era relatar las aventuras y proezas de ciertas figuras importantes de la época. Entonces, desde su concepción, los corridos tienen un discurso muy claro. Cuentan una historia que se sale del común y que es protagonizada por una o un par de personajes. A medida que van evolucionando, esta podía ser una historia real con componentes ficticios para enaltecer al protagonista, o completamente ficticia. Luego, ¿qué personajes creen que empiezan a tomar relevancia en áreas rurales y sus historias parecen sacadas de películas? Pues los capos. Así nacen los primeros corridos que se relacionan al narco, y durante su auge en los 70s y 80s se hacen más populares. Se vuelve casi que una moda que estas personas manden a hacer sus propios corridos para dejar su historia plasmada en una canción, su historia de grandeza, su aventura. De acá se desprenderían los corridos verdes, que igualmente hacen alusión a temas relacionados con las drogas. Y el género es principalmente apropiado por el norte de México, seguramente por la cercanía a la frontera a Estados Unidos, en donde se configura un sonido y a su vez variantes del mismo. Dentro de los corridos encontramos la banda sinaloense, que suele estar compuesta por más de 10 integrantes, como Banda El Recodo, donde tenemos clarinetes, trompetas, trombón, tuba, redoblante y otros elementos de percusión. Luego está la norteña y subgéneros como la sierreña, en donde cobran importancia los instrumentos de cuerdas como el bajo, la guitarra o el requinto. También encontramos la tuba, el acordeón y la batería en algunos casos. También las bandas de norteña suelen tener menos integrantes, como de 5 a 6. Durante finales de los 80 se hacen más populares los corridos y llega uno de sus grandes representantes, Chalino Sánchez, que creció en un contexto de escasos recursos, que emigra ilegalmente a Estados Unidos, su hermano muere de forma violenta y así su música se ve permeada por todas esas experiencias: tragedia, amor, desamor y el narco. Y sus letras, como lo dije, suelen narrar una historia de ciertos personajes casi que escena por escena. Muy cinematográfico el cuento. En una de sus canciones dice: les cantaré este corrido a dos hombres que con la banda sinaloense los fueron a sepultar, y dos madrecitas lloran sin poderse consolar por sus hijos adorados que ahorita en el cielo están. Nos podemos imaginar muy bien todo por cómo cuenta la situación, algo muy característico de los corridos. Así que los principales referentes de los corridos tumbados crecen escuchando este tipo de música por sus padres, abuelos y demás, y se ven fuertemente influenciada por ella, desde lo musical hasta en sus letras, sobre todo en la norteña. Pero entonces, ¿cómo pasamos a los corridos tumbados de los convencionales? Hay varias historias al respecto y varias personas se acreditan la concepción del nombre. Por un lado tenemos la fundación de Rancho Humilde, sello al cual pertenecen Natanael Cano y Junior H, y que es liderado por Jimmy Humilde. Jimmy nació en México, pero al igual que muchas otras historias, emigró a Estados Unidos y desde los 14 años empieza a trabajar en la música, estando entre esos dos mundos. Su intención era promover la música regional mexicana, pero se dio cuenta que ya no era música que estaba funcionando comercialmente. Los adolescentes ya no se sentían tan cercanos a esta música, aunque tuvieran esa influencia de generaciones más arriba. Él dice: la juventud mexicana y la americana, chicana, de aquí de Estados Unidos, ya no es primera generación, estamos hablando de una segunda, tercera, cuarta. Entonces, cuando escuchan una canción que dice: sentado en una piedra en mi rancho tomando con mis compas, no se pueden identificar. Y acá es donde hace clic el cambio. Músicos venían con esta tradición de los corridos, pero ni ellos ni la audiencia conectaba de la misma forma porque no había vivido esas experiencias. Y en cuanto a producción y composición, también sonaba de antaño. No tenía ninguna influencia de música contemporánea que ellos posiblemente estaban escuchando. Por lo cual, los nuevos artistas fusionan su cotidianidad, sus vivencias juveniles de esta época, que tal vez para algunos ya no están en el rancho, con su tradición de haber escuchado y tocado corridos clásicos. Bastante soy grabado en la ciudad de Tijuana.
y su cercanía a la cultura del hip hop, ese movimiento ya más contemporáneo que seguramente los toca en su día a día. De ahí surgen los corridos tumbados. Natanael Cano sobre el género dice: los corridos tumbados es regional mexicano como el que escuchaban ustedes, no sé, sus papás, pero con la sazón joven, regional mexicano más joven. Dan Sánchez, artista y compositor de corridos tumbados, en una de sus entrevistas cuenta cómo fue la persona que terminó sumando la palabra tumbados, ese apellido, porque quería decir algo más calle, más agresivo entre comillas, más cercano a ese barrio que representa la cultura del hip hop. De esta manera la influencia norteña se ve en la instrumentación, poniendo como foco los motivos de guitarra y de requinto o requintear en una guitarra acústica, que serían los solos y melodías que ustedes pueden escuchar, características del género. La verdad, la habilidad que tienen los buenos guitarristas de corridos tumbados es bastante admirable y logran desarrollarla desde muy jóvenes. Luego acá no encontramos beats como tal, no hay sonidos electrónicos o samples, sino que toda la instrumentación suele venir de ese formato de norteña. Y una bolsita para dar el levantón. Luego en principio encontramos la tuba, un instrumento que fue perdiendo presencia en el género, supongo que porque las producciones musicales se volvieron más pulcras y sencillas, más pop, y el sonido de la tuba suele opacar bastante el resto de instrumentos. Pero me zanjodas que me cuida cuando ensangote yo salgo. Y el hip hop adoptarían la inclusión de secciones de rap, palabreo, Y pasa la dosis, se pone a flotar, se pone bien seco ya de carcajear. y las letras, que también se podría entender como una modernización de lo que ya venían abarcando los corridos tradicionales. Los corridos tumbados no se tratarían únicamente sobre figuras legendarias o grandes proezas, sino que empiezan a tratar historias más personales, algo similar a lo que venía haciendo Chalino Sánchez. Pero estas historias igual tienen un carácter muy fuerte por el contexto en el que crece el artista, similar a como sucede en el rap y las historias del barrio, de la calle. Si los corridos tumbados hablan de drogas, de narcos o la aspiración de ser alguien millonario, no es algo arbitrario, un requisito o apología al narco, sino que viene de las historias de los artistas que crecieron en entornos en donde esos elementos eran importantes, que influyeron en su vida y eso lo plasman en sus canciones. Sobra decir que en lugares de escasos recursos, una solución que encuentran los adolescentes es el camino del narco, y no porque quieran vender drogas, ser violentos y ya, sino porque aspiran a tener una vida donde no se preocupan constantemente por dinero y donde no hay sufrimiento por mantener una familia. De hecho, en muchas de sus canciones podemos escuchar historias de superación personal, de cómo se sienten al lograrla con la música. Con un porte fino de Natanael Cano es un ejemplo, tiene versos como: con un porte fino en las calles donde crecí, ¿quién diría que algún día yo iba a estar aquí, sentado frente a esa gente que no creía en mí, ahora todo es diferente, ya sobresalí? O este que se me hace increíble donde dice: no porque tenga tropiezos ahí se va a quedar, buen cerebro e inteligencia para prosperar, con el tiempo fui avanzando hacia un mejor lugar, todavía no me encuentro donde quiero estar, batallando desde niño y no me fui para atrás, la bendición de una madre nada va a cambiar, el mayor de los hermanos todo va a lograr y este barco con esfuerzo se va a levantar. Y esto lo escribió teniendo menos de 20 años. Las letras de los corridos tumbados expresan en gran medida la coyuntura de una población joven mexicana y latinoamericana. ¿Qué más real y artístico que eso? Junior H en la letra de M4 dice: recuerdos de morro muy joven pero con mucho talento, mi ropa rota, los hilos y ya solo están en los recuerdos, y a pesar de que la vi dura no me arrepiento, gracias a mis padres por dejarme forjar lento, me cambió la vida y no lo esperó el vato, cambié mi lata de spray a una M4, haciendo alusión a la historia de un chico que encontró en el camino de gángster una salida de la pobreza. Si se fijan, temáticas similares al rap por la vida en la que crecen sus exponentes. Asimismo, los corridos tumbados también se ven influenciados por la estética del hip hop, su vestimenta y este constante afán de mostrar riqueza, demostrar que la están logrando finalmente. Entonces, a partir de ahí, una generación se empieza a sentir identificada por este género, por su estética, sus letras, su sonoridad que le recuerda a la música de sus padres también. Llaman la atención el entretenimiento que generan los beefs y discusiones entre artistas, como toda esa película detrás, como también suele suceder en el rap o el reggaetón. Natanael Cano explota con la canción Codeína, sustancia que se volvió popular entre los jóvenes de unos años para acá. En estas gráficas podemos ver cómo empiezan a reventar en términos de reproducciones. Acá está Natanael Cano, Junior H, la disquera Rancho Humilde, Natanael entra a la lista de los Billboards, se presentan Jimmy Kimmel, Pero no, dos, más duro el que menos sabe. se convierte en el artista más escuchado del género y uno de los más escuchados de todo México. Se empiezan a generar nuevas fusiones como con Danny Lux, que le agrega elementos de Dream Pop. Si Dios te puso en mi camino. Natanael experimenta en 2 discos de trap completamente para luego volver a los corridos tumbados. Tiene un mini documental con Amazon, Peso Pluma se empieza a dar a conocer y finalmente revienta Ella Baila Sola, un poco gracias a TikTok. Un compa
¿qué le parece esa morra? Un feat de la canción de Eslabón Armado. Entonces, como pueden ver, artistas como Natanael Cano, Junior H, Dan Sánchez, T3R Elemento y otros ya habían puesto a los corridos tumbados como uno de los géneros más escuchados de México. El primero tiene una colaboración con Bad Bunny. Y acá es cuando uno se pregunta, ¿qué pasó ahorita? ¿Por qué con Peso Pluma específicamente todo parece haber escalado? Yo tengo un par de teorías, unas que comparte mucha gente y otras no tanto. La primera es que la música latina está buscando otro sonido representativo que pueda conectar masivamente y que no sea únicamente el reggaetón, pues ya es un género que el mercado anglo apropió y que se le está dando cabida en festivales importantes. Así que para ellos ya no es tan exótico como podía ser hace unos años para atrás, y acá es donde puede entrar el regional mexicano. Específicamente los corridos tumbados, pues mezclan esa tradición mexicana, una instrumentación característica, muy latina, muy mexa, pero que tiene ciertos rasgos del hip hop, que es una movida más conocida y familiar para el público joven. Luego tenemos la canción que logró romper todo, Ella Baila Sola, escrita por Eslabón Armado con el feat de Peso Pluma, y es que aparte de que es una buena composición pop, su melodía principal es demasiado bonita. Yo sé que pueden estar sesgados por la interpretación de los cantantes, que suele ser bastante como nasal, pero escúchenla por ejemplo así. No, soy un güey que tiene varo, pero hablando del corazón te cumplo todo y yo me agarro. Transmite mucho, es muy linda. Bueno, aparte de eso, es una canción de amor con un lenguaje amigable, nada agresivo, muy family friendly para radio y televisión como se pensaría anteriormente. Y con esta idea quiero pasar al siguiente punto. Vamos a ver cómo los corridos tumbados, a medida que se hagan más populares, más se van a blanquear, al igual que sucedió con el reggaetón. Sus letras van a tratar más sobre temáticas de amor y fiesta, van a usar un lenguaje apto para todo el público, y figuras como Peso Pluma se convierten en representantes, pues tienen una imagen fácilmente mercadeable frente a un público amplio, encajan en ciertos estándares de belleza, se acercan al estereotipo de figura pop, son más atractivos para adolescentes, no tienen casi controversias o beefs, etc. Ojo, y con esto no estoy diciendo que Peso Pluma no sea bueno o no merezca estar donde está, pero posiblemente estas implicaciones hayan influenciado que él esté ahí y no Natanael Cano, por ejemplo, además de una posible gran estrategia de redes que hizo él y su equipo para posicionar su nombre artístico en aproximadamente 3 semanas. Fue algo muy loco. De hecho, él mismo cuenta en entrevistas que Peso Pluma no es él, que él es solo la cara y hay un equipo grande detrás sumando. Pero como siempre, cuéntenme ustedes qué piensan, ¿les gustan o no los corridos tumbados? ¿Les parece que Natanael Cano merece más reconocimiento por todo lo que está pasando? ¿O Junior H u otros referentes? Dejen cualquier cosa en los comentarios, síganme por ahí por todas partes y nos vemos la próxima. Chao.